quiero hacer una pregunta. ¿Quién de la sala ha rellenado alguna vez una petición de Actuable o de Change.org? Es muy difícil encontrar a alguien que no haya rellenado alguna vez algo tan sencillo. Change.org, que en España lo fundó como Actuable Paco Polo, y luego entró. Change.org es una empresa social reconocida como Corporación B en Estados Unidos por una fundación independiente que ahora está también en Sudamérica y se dedica a certificar lo que son empresas sociales. Creo que el año pasado tuvo de beneficio 5 millones de dólares y hace algo tan sencillo como facilitar la participación y el acceso a la democracia a los ciudadanos. Yo vengo hoy, precisamente estaba en Bilbao, en la asamblea, una asamblea de FIARE, que es banca ética. La empresa social puede estar en cualquier sector, y de hecho está banca ética, una cooperativa de crédito, surgida de los movimientos sociales, en la que cada persona que tiene capital social es dueño, surgida además desde aquí del País Vasco, y ahora se extiende por todo el territorio estatal, y que además ahora está en un proceso de unión con la Banca Popular Italiana para crear una banca europea con más de 40.000 cooperativistas y con perspectivas de que cuando el Banco de España nos permita aquí, esperemos que en unos pocos meses, actuar como un banco, multiplicar por 2 y por 3 el número de cooperativistas de la banca ética y ofrecer productos y servicios que hoy en día la banca tradicional no ofrece y a quien más lo necesita, que es la gente que está luchando por el bien común. Y un poco también relacionado, escuchando estaba Cristian y las anécdotas de cómo confluyen los sectores del emprendimiento con la sociedad, con la política, con las leyes. A mí me gusta hablar mucho de Ben & Jerry, fundado por Ben & Jerry, que son dos americanos que en los años 80 crearon estos helados con una filosofía de ir más allá de solo ganar dinero. Productos locales, cuando puede ser fair trade y sostenibles ecológicos, trabajadores que les tratan con un sueldo por encima del mercado, tienen un departamento de la felicidad en el que hay trabajadores para que los demás trabajadores sean felices. Un ejemplo de empresa social en muchos aspectos, que hace unos años fue vendida a Unilever. Hay controversia sobre esto, pero dicen que fue precisamente porque para financiar el crecimiento Ben & Jerry cogió financiación privada, tuvo que entrar inversores. En Estados Unidos el principio de la empresa es maximizar el beneficio económico. Entonces cualquier accionista que piense que sus directivos o ejecutivos no están maximizando el beneficio puede denunciar. Unilever lanzó una oferta de compra, una opostil, no sé cómo se llama esto legalmente. Los dueños se negaron, varios accionistas denunciaron y dicen que fueron obligados a vender a Unilever. Yo después he leído en otros artículos, hoy revisando en Stanford, que no fue tan así, pero bueno, el mismo Stanford también dice en otro artículo que sí. La cuestión es que algo hubo de la mentalidad, unido con la política y la economía americana, que les hizo a estas personas tener que renunciar a su empresa, porque ellos sí que no la querían vender. Por otro lado, voy a poner un ejemplo de una empresa inglesa, que es Divine Chocolates, que si alguna vez habéis estado en Inglaterra, cuando vais a cualquier tienda podéis encontrar las barritas y tal, que es una empresa que empezó también hace unos 20 años por activistas, gente soñadora, ¿no? De esta que le dirían loca, mística, ¿no? Que empezó a creer que el fair trade, el comercio justo, tenía que estar y llegar a la gente, y que tenía que ser algo más apetecible, como son las barritas de chocolate, como el Kit Kat y como este tipo de productos, ¿no? Ellos se lanzaron a lanzar la primera barrita la barra como Kit Kat de comercio justo. Por supuesto, todos los analistas, todos los entendidos económicos, todos los super MBA y todas estas cosas le decían que estaban locos, que iban a perder dinero, cómo se estaban jugando el dinero social en eso y no estaban gastando en otras cosas. A los 20 años, esto pasó. Han obligado que Kit Kat, en el Reino Unido, haya adoptado el comercio justo. Podemos entrar en dilemas varios sobre lo que queráis, pero han conseguido a través del mercado que una empresa multinacional como única estrategia para defenderse ante algo ético sea adoptarlo. Ahora bien, esto de economía básica como me enseñó mi abuela. ¿Qué podemos hacer nosotros? Para que haya una empresa social solo hace falta dos cosas. Lo demás es complicarnos la vida. Un emprendedor y un cliente.
Ya, lo demás, cuando queremos hacer una cosa, es complicarnos. Y eso es lo que me enseñó a mí gente como Mohamed Yunus, que yo le pregunté a veces, cuando trabajaba en el Guardian, tuve la suerte de poder entrevistar a todo el mundo y siempre le hacía la misma pregunta. Y la mayoría de los grandes emprendedores me decían cosas tan sencillas como esta. Yo decía, esta gente yo pensaba que me iban a dar respuestas muy complicadas, ¿no? Como cómo pasar de la nada a cambiar el mundo, ¿no? Y Mohamed Yunus me dijo esto y me dijo, yo solo tengo en mi cabeza 4 personas. Yo intento cambiar a 4 personas a la vez, no hay nada más. Entonces, para mí siempre es asequible lograr un cambio, porque en mi cabeza lo único que pasa es que va cambiando muy rápido. Cuando consigo lo que quiero, cambio, cambio, cambio. Mi pregunta para vosotros es, ¿qué posición tenéis vosotros? ¿Cuál es vuestro papel en esto de la empresa social? Ya veo alguna cara por ahí. Normalmente en relaciones, y alguna cara he visto, es esta. Siempre tenemos alguna justificación. Somos víctimas, cojo la responsabilidad a nuestro nivel. Al final esto es una decisión vuestra, que en esta pregunta de fomentar la empresa social, todos hemos tenido alguna vez esto en la cabeza. O buscamos una justificación o cogemos la responsabilidad. No digo nada más, seguro que todos en algún momento sabemos que nos gustan mucho estos libros. Y también en el mundo del emprendimiento hay que aprender a mirarse con sinceridad. Ni porque tengamos buenos valores y buenas intenciones somos mejores y de repente nos convertimos en el hombre corpulento, ni porque una empresa en principio normal, tradicional, esté fuera, es tan mala, ¿eh? También hay empresas fuera que no están utilizando estos conceptos y en la práctica crean más bien común que muchos de los que pensamos que estamos creando bien común. Entonces, un reto que tenemos que tener como personas es aprender a mirar con honestidad. Porque una cosa que yo he aprendido también claro y que me gusta mucho recordar en estos foros es que nada cambia porque estéis aquí. Nada cambia porque escuchéis a Christian, porque os aprendáis su libro mejor que él lo sabe decir. Nada cambia porque os quede algo de lo que yo digo, de lo que le dicen los demás. Si cuando vais de aquí, todo sigue igual. Si cuando vais de aquí, en el dilema de la empresa social de sois emprendedor o sois clientes, no tomáis partido. Porque no hay empresas sociales si no hay clientes. No hay cambio si no hay seguidores. Y a veces nos olvidamos que nuestra responsabilidad es ser seguidor de cierta gente. Y no buscar excusas, no buscar el victimismo, porque todo tiene una responsabilidad. Y hay que cogerla y apoyar a la gente que está creando o que intenta cambiar el mundo. Porque si no lo hacemos, todo seguirá igual. Muchas gracias a todos y espero que vuestras preguntas. Bueno, vamos con uno de... Bueno, él, aunque no parezca, él es de Lasarte, ¿no, Ginés? Ginés, eres de Lasarte, natural de naciste de Lasarte. Lo que pasa es que, claro, se fue muy pronto afuera, de ahí el acento. Camuflado, pero bueno. Nuestro siguiente ponente, él es de aquí, es de Vitoria-Gasteiz, es consultor en branding por el bien común, ha dirigido durante los últimos 15 años proyectos de estrategia, branding, comunicación, marketing para distintas organizaciones, empresas y municipios, ponente e informador en diferentes áreas de marketing y gestión empresarial, consultor en gestión ética y socialmente responsable por Forética, máster en dirección de marketing y gestión empresarial por la Universidad Británica de Higher Studies. Espero haberlo dicho bien. Lo del Relaxing Coffee pasa factura. Cofundador de Vico Consulting, consultora por el bien común y que impulsa a través del asesoramiento de empresas y organizaciones el cambio del sistema actual hacia un modelo basado en el bien común. Precisamente Vico Consulting, que prácticamente es recién iniciada. Iván del Caz, Arratsaldeon. Gracias. A ver si te consigo. Si te parece, pongo tú. Buenas tardes a todos. Mientras conecto la presentación, voy a contar el secreto de por qué falla tanto esto. Ahí, a mi izquierda, hay una lápida.
Y dicen, o me han comentado aquí los organizadores, vamos, los que son del centro, esto sí, no sé si quieres, los que son del centro, que debe de generar ciertas vibraciones, la señora que está ahí enterrada, que de hecho está ahí enterrada porque fue una de las que, con su capital, se construyó este edificio. Entonces, si siguen fallando las cosas, ya sabemos de quién es la culpa. Bueno, lo primero, cuando me dijeron y me animaron para estar en este encuentro, dije, ¿qué pinto yo, que llevo muy poquito tiempo en el tema del bien común, 1 año y medio, estudiando, explorando y demás, cuando hay gente erudita, como Ginés, como Cristian, como José Ángel, que voy a decir de José Ángel, digo, ¿qué hago yo aquí? Y de repente, en Internet, ¿veis cómo falla? Me encontré con esto. Apareció Jorge. Jorge es un chaval bilbaíno de 25 años que lleva, si mal no me equivoco, desde el sábado en la Plaza Mayor, desde el pasado 12 de octubre, en la Plaza Mayor de Madrid, haciendo una huelga de hambre. Ya se le han unido 8 personas a esa huelga de hambre. No voy a entrar en valorar si su acción, su arrojo, si su atrevimiento. Quiero centrarme en los comentarios que he leído alrededor de esta noticia, pero no de periodistas, sino de gente como yo y como los que estamos aquí. He leído cosas de halago, de admiración hacia la acción de Jorge, pero sobre todo de desidia, de apatía, de resignación, de conformismo, de inmovilismo de la mayoría de las personas a las que les he leído. El resumen, los comentarios alrededor de Jorge, es que un cambio es imposible. Hay un resumen, o hay una frase que va muy al hilo de lo que ha dicho Ginés. Hay un refrán que dice, llega más lejos el que actúa que el que habla. Pero para situarnos, y por qué hemos llegado a esa pasividad, es donde yo me quiero centrar. Nos han educado muy bien, la publicidad, los medios, los gobiernos, los grupos de poder. Nos hacen creer que no podemos cambiar las cosas, que no dependen de nosotros. Les interesa tener a las masas controladas y que respondan a sus intereses. Les interesa mantener una sociedad, un modelo económico basado en principios y valores como la competencia, el egoísmo, la comparación, la envidia, el éxito basado en lo material. Y como objetivo final, siempre el dinero. Pero para de este modo enriquecer simplemente los bolsillos de unos pocos. Una sociedad de consumo en la que ellos mismos están encerrados. Nos han hecho creer, y en parte por mi profesión, y como ha comentado Aitor, llevo 15 años en ello, yo también he contribuido, que lo material llena nuestros vacíos emocionales, nos hace llegar a la felicidad, basada en el éxito profesional, mejor trabajo, más responsabilidades, mayor poder, más dinero para gastar, para comprar, mejor casa, mejor coche, joyas, viajes de lujo, un apartamento en la playa y otro en Benidorm, siempre más, meternos la idea de que nada es suficiente. El abuso de la obsolescencia programada por las empresas para aumentar el consumo. Siempre se puede comprar algo más para llenar nuestro vacío de insatisfacción como motor de una sociedad consumista. Sí es verdad que hemos mejorado en muchas cosas. Vivimos más años, tenemos más comodidades que hace siglos y hay mucho menos analfabetismo, por ejemplo. Pero vivimos en una sociedad en la que uno de los fármacos más vendidos son los antidepresivos. El ser humano, afortunadamente, no nos regimos por cosas materiales, nos regimos por sentimientos, por amor, por compartir, por dar, por querer, por sensaciones, por vivencias, por emociones, por aspectos que ninguno de ellos son materiales. Después de esta reflexión, de esta dicotomía, esta separación entre lo humano, la persona, y del sistema actual en el que vivimos, creo que es bueno conocer en qué momento estamos para poder llegar hacia los planteamientos que nos plantea Ginés o nos plantea Cristian, ¿no? El objetivo actual de la mayoría de las empresas en general, y creo que lo ha explicado muy bien Ginés con lo que es el tema americano,
es crecer más, producir más, vender más y ser mejor que los demás, buscando un crecimiento infinito, puro sistema de consumo. ¿Dónde queda la empatía, la cooperación, la ayuda social, el amor, el contacto humano? Aparentemente en el sector social, que podemos ver ahí. Pero existen organizaciones, desde hace ya años, que de una forma u otra, que sería esa intersección que podemos encontrar o esa comunicación entre el sector privado y el sector social, que ya están, como algunos ejemplos que ha puesto Ginés, beneficios sociales, están proveyendo beneficios sociales, medioambientales, apareciendo aspectos como la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, el marketing social, la economía del bien común de Christian, las empresas sociales. Pero al mismo tiempo, el sector público se ha movido hacia el estilo de organizaciones del sector privado. Vemos ahí que hay otra interrelación entre el público y el privado. ¿Por qué? Movidos por el sistema capitalista. El estilo de organizaciones del sector y adoptando el estilo de las organizaciones del sector privado. Adoptando estrategias para orientarse más al mercado, a la competencia e incrementar sus ingresos siguiendo el modelo actual que vivimos. Y en medio de todas ellas, esa plantita floreciente no es un diente de león, lástima, será otra planta, pero podría quedar bien ahí el diente de león en lo que estoy explicando. Está el cuarto sector, o lo que llaman el cuarto sector, que para mí no es un modelo inexistente, para mí ya existe, ya funciona en nuestra sociedad. Es la economía social, la economía del bien común, la responsabilidad social corporativa, comprometidas con el territorio, con el medio ambiente, con la equidad, en la distribución de la renta, con el buen gobierno, con el potencial de cada uno de nosotros y sobre todo, y para mí lo más importante, la felicidad de las personas. Pero para mí no debe ser un sector, el cuarto sector. Para mí debe ser un modelo organizativo, basado en todos los principios que estamos viendo hoy, y que prime en la sociedad y que lidere el cambio. Necesitamos un modelo de sociedad de organizaciones orientado hacia el bien común, si no seguiremos cayendo en dramáticas épocas como la que estamos viviendo. Y acabaremos con este mundo finito. Y no sé vosotros, pero yo no quiero que mis hijos y las generaciones futuras pasen por lo que estamos pasando, y más cuando es evitable. La mayoría de las organizaciones públicas y privadas fueron creadas hace ya muchos años y basadas en el sistema actual de consumo. Sin embargo, la crisis económica, financiera, social, en definitiva sistémica, hace que nos estemos planteando otro modo y otros valores, otras normas culturales, otras prioridades. Por nuestra parte, el grupo de consultores que conformamos Biconsulting así lo vemos. Llevamos más de 15 años trabajando en el sistema de consumo, en marketing, en branding, en calidad, en producción, en recursos humanos, y queremos pasar de ayudar a las empresas a crecer en una sociedad de consumo a asesorar en un sistema por el bien común. Ayudarles a construir entre todos una sociedad más justa y que haga que ganemos todos con mayúsculas. Fomentar este modelo organizativo mediante políticas públicas y privadas es fomentar la cohesión social. No se puede entender la crisis desde el recorte, sin darse cuenta del deterioro social que ello provoca, sino desde la implicación de todos nosotros en la construcción de una sociedad integradora, sin excepción, y desde una economía que fomenta un desarrollo equilibrado. Nuestra capacidad de compra y acción, nuestro consumo consciente, es la gran herramienta individual de control del sistema y en nuestra mano está cambiarlo. Piensa en el café que tomas, en la ropa que llevas, en la comida que consumes, en cómo colaboras con tu entorno, con tus amigos, con la familia. Sé que mis decisiones marcan cómo es este mundo, que esta sociedad sea más justa, más humana, más sostenible, una sociedad, en definitiva, por el bien común. Vivimos un momento muy difícil, pero a la vez, para mí, y creo que para más gente, muy motivante. Estamos en el sitio justo, con el conocimiento adecuado. Nunca hemos estado tan preparados. Y las personas adecuadas, todos nosotros, todos los que estamos aquí, más todos los que lógicamente nos están viendo por streaming y todos aquellos que hoy no están con nosotros. ¿Para qué? Para cambiar el sistema actual hacia un sistema basado en el bien común. Y desde aquí os animo a que cada uno de nosotros, de vosotros, empuje
a principios de cooperación, de desarrollo sostenible, de igualdad, de transparencia, de buen gobierno, de justicia social. De este modo haremos que las organizaciones evolucionen para adaptarse a estas exigencias. Este modelo de sociedad que planteamos, que hoy estamos viendo aquí, demuestra que es posible, pero nada es fácil. Cualquier movimiento distinto al actual, los grupos de poder lo van a desplazar, van a tratar de desprestigiarlo, de disfrazarlo y hundirlo. Por ello, es previo desmontar los intereses de unos pocos que actúan contra todos los demás. Y la pregunta que me hago es, ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos al espejo, que es la diapositiva que aparecía de Ginés, y cuestionar las creencias con las que hemos vivido nuestro falso concepto de identidad, satisfacción y felicidad. Y comprometernos con un modelo de sociedad basado en el bien común. Yo estoy comprometido con el cambio y os invito a que vosotros también lo estéis. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Me dejas la diapositiva? Bueno, hemos escuchado a un profesor de economía, entre otras cosas, Cristian, a un emprendedor, a un consultor, y nos queda la parte, no sé si decir institucional, o de quien ha ejercido un puesto como es el de ser alcalde de una ciudad como es Vitoria-Gasteiz. Un referente activo en lo social, tanto antes, durante como después en su cargo como alcalde de esta ciudad. Es valedor para que propuestas como las de la economía del bien común hagan que las instituciones sean las primeras que participen internamente del bien común, además de primar a las empresas que se incorporen, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos escuchándoles y con el cierre que vamos a hacer de José Ángel Cuerda, de nuestro alcalde de toda la vida de Vitoria-Gasteiz, luego vamos a entrar en esa parte vital e importante, porque toda esta teoría, todos estos ejemplos que estamos escuchando, queremos irnos con claves, con pequeños gestos a casa, para que los vayamos implementando. Muchas y muchos de nosotros lo estamos haciendo, pero yo creo que hoy, si hemos dado una gotita más para ese océano, será bienvenida. José Ángel Cuerda, Arratsaldeon, ongi etorri. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. La verdad es que es muy grato compartir con todos vosotros este encuentro, esta jornada sobre economía y bien común, en la que, y no lo entendéis como un acto de modestia, que sería falsa modestia, el que probablemente tiene menos encaje soy yo, porque de lo que yo os voy a hablar, los comentarios, las observaciones que yo voy a permitir exponeros, pues la verdad es que no os van a aportar nada, ciertamente, ¿no? Hemos tenido 3 ponentes que nos han empezado a descubrir, al menos a mí, una nueva perspectiva, un nuevo paradigma desde el punto de vista de la economía y de la empresa, y creo que eso es algo realmente importante, ¿no? Yo voy a intentar en estos minutos probablemente recordar algunas cuestiones que siempre me han parecido básicas y que también cuando hablamos de economía, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de sectores público, privado, económico, etcétera, pues me parece que debemos mantenerlas siempre absolutamente en primerísimo plano, ¿no? La primera de todas quizás sería preguntarnos, cuando en la vida normal hablamos del bien común, aquí estamos hablando de economía y bien común, pero ¿y qué es el bien común? Pues probablemente hay una respuesta muy sencilla y que probablemente es la correcta y la adecuada. El bien común es el bienestar, pero el bienestar de todos, el bienestar individual y el bienestar colectivo. El bienestar de todas las personas sin excepción de ninguna clase. El bienestar colectivo que supone la cohesión social, en el que evidentemente todos, de una manera cooperativa, estamos colaborando al bienestar individual de todos y cada uno de nosotros. El bienestar constituye un derecho básico y esencial, un derecho fundamental. No voy a recordar citas históricas muy alejadas cuando se hablaba, naturalmente, del derecho inalienable a la felicidad, que se decía ahí ya en el siglo XVIII, ¿verdad? Sino que tenemos que constatar sencillamente que hoy, ciertamente, el bienestar lo entendemos como un derecho, como el derecho básico, como el derecho integrador de todos los derechos. Pero al mismo tiempo, el derecho al bienestar también lleva consigo un deber,
como una contrapartida. El deber de todos de cooperar al bien común, el deber de todos de cooperar al bienestar de todos los demás. Vivimos en una sociedad en la que, bueno, con los apuntes y retazos que aquí se han ofrecido y con todo lo que nosotros sabemos, pues podemos hablar ciertamente de que vivimos en una sociedad en una profunda crisis, una crisis multidimensional a la que no voy a insistir porque todos conocemos perfectamente su esencia y sus consecuencias. Pero sí, probablemente, subrayar el hecho de que en esa crisis que estamos viviendo lo que hay es una crisis fundamentalmente de valores. Son esos valores lo que creo que estamos en este momento en grave riesgo de perderlos o de alterarlos o de alguna manera convertirlos en algo distinto de lo que todos deseamos. Y para eso, pues evidentemente, hay que subrayar unos principios básicos que afectan, pues por supuesto, a la empresa, que afectan a la economía, pero que afectan a toda nuestra vida. Son principios en los que, naturalmente, todos y cada uno tenemos que vivirlos de una manera actual y permanente y constante. Y para citarlos, porque no pretendo, naturalmente, el exponer lo que yo entiendo por esos valores básicos y fundamentales, me voy a apoyar, voy a utilizar el argumento de autoridad de algo tan importante como es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando allí en 1948 se aprobó esta Declaración Universal, en su artículo primero, se dice un artículo que, bueno, yo me he cansado de repetir en mis más de 40 años de profesor, me he cansado de repetir, porque creo que es la clave de la cuestión. Un artículo primero que comienza diciendo: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Esta es la gran cuestión, ¿no? Todos los seres humanos, no los que piensan igual que yo, los que han nacido aquí, los que tienen este color, no, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Es subrayar, naturalmente, la dignidad como el atributo esencial del ser humano, como el atributo esencial de la persona, pero el atributo esencial de toda persona, de todo ser humano, sin excepción de ninguna clase. La dignidad, la libertad y la igualdad son elementos absolutamente fundamentales. Pero no conviene olvidar nunca que este artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una segunda parte, que es tan importante como la primera, porque dice: y puesto que estamos dotados de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Es decir, es la apelación a la solidaridad, la apelación al deber de colaborar, al deber de cooperar al bienestar de todos, sin excepción de ninguna clase. Porque la dignidad de todos es, naturalmente, el atributo esencial, el valor, digamos, imposible de superar de lo que es la vida humana. Y aquí, ciertamente, tenemos tres elementos que están absolutamente relacionados. Yo muchas veces en mis clases suelo utilizar como un triángulo para hacer referencia a tres conceptos, que son el bienestar, la comunidad y los derechos humanos. El bienestar. Yo hablo del derecho al bienestar, pero naturalmente tendríamos que hacer, no voy a hacerlo ahora porque no tengo tiempo para ello, ¿cuáles son los componentes esenciales del bienestar humano? Pues todos los podemos describir inmediatamente, ¿verdad? Pues la salud, la educación, la cultura, el trabajo, los ingresos, la vivienda, la participación, etcétera, etcétera. Marta Nussbaum nos habla también de las capacidades humanas básicas y Maslow, como ya sabéis, nos habla de la pirámide, ¿verdad?, donde están reflejados estos elementos esenciales de lo que es el bienestar humano. Pero ¿dónde nosotros, diríamos, alcanzamos el bienestar? ¿Dónde lo alcanzamos cada uno de nosotros? No lo podemos alcanzar solos, lo alcanzamos en común, lo alcanzamos con otros, lo alcanzamos, forman parte de comunidades que por una parte son la familia en la que nacemos o la familia que nosotros constituimos, pero hay otro aspecto que quiero indicar sencillamente, que es lo común en lo político, la comunidad política. La comunidad política cuyo objetivo, cuando hablamos de política, generalmente resulta como un término un tanto incómodo, ¿verdad? Un tanto incómodo. Y cuando realmente el concepto de política es lo más claro, lo más diáfano que existe. ¿Qué es la política? El sistema para organizar la sociedad a fin de alcanzar el bienestar de todos los que lo componen. La política se refiere única y exclusivamente al bienestar de los ciudadanos que integran esa comunidad, la política y las comunidades políticas. Y dentro de las comunidades políticas, de la diversidad de comunidades políticas a las que pertenecemos, hay una que a mí me parece que es la esencial, la básica y la fundamental, la que ha existido siempre, que irá siempre existiendo, que es la ciudad. La ciudad es el común, es el servicio común donde todos esperamos alcanzar nuestro bienestar, la ciudad. Por eso, evidentemente, hoy no es extraño que se pueda hablar del derecho a la ciudad. En 1968 fue el filósofo francés Henri Lefebvre el que habló por primera vez del derecho a la ciudad.
Hoy, y de una manera mucho más rotunda ya, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, se habla del derecho a la ciudad, porque la ciudad es ese espacio donde podemos encontrar nuestra plena realización pues, cultural, social, económica, política, ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? La comunidad, el bienestar se alcanza en comunidad. Y es precisamente la comunidad política la que tiene que garantizar nuestro bienestar. ¿Y cómo se garantiza nuestro bienestar? Pues con el tercer elemento de este triángulo, que son los derechos humanos. Los derechos humanos civiles, políticos y sociales, que son los instrumentos, los medios para alcanzar el bienestar. Estos son, como veis, conceptos absolutamente elementales y básicos que no podemos de ninguna manera pues, olvidar cuando hablemos efectivamente del bien común. Pero hoy, evidentemente, la gran pregunta que tenemos que hacernos y que nos hacemos todos los días es ¿qué está pasando? Probablemente, además, y por qué y cómo podemos salir, etcétera, esa crisis a que también yo me refería, esa crisis multidimensional. Una crisis multidimensional que lo que está generando es en muchísimos ciudadanos, en muchísimas personas, en millones de personas, probablemente en miles de millones a nivel del mundo, pero en muchos millones a nivel del Estado y en muchos miles a nivel de nuestra pequeña comunidad local de nuestra ciudad, está generando efectivamente un proceso penoso, terrible, hacia la exclusión social. La pobreza, también la pobreza multidimensional, porque la pobreza no es solamente la pobreza económica, también tenemos que hablar de la pobreza, cuando hablamos de la pobreza de salud, de la pobreza de educación, de la pobreza de vivienda, de la pobreza de relaciones interpersonales y tantas cosas. La pobreza que indudablemente lo que nos lleva y conduce es efectivamente a la exclusión social. Y hoy entre nosotros, aquí en nuestra ciudad, en esta ciudad orgullosa, ciudad de Vitoria, evidentemente hay muchos miles de ciudadanos de todas las edades y de todas las condiciones que lo están pasando muy mal, que están viviendo sencillamente en una situación de pobreza y de exclusión social ante las que naturalmente deberíamos intentar ciertamente reaccionar. Pero no solamente es eso, sino que además también, efectivamente, en nuestra propia actitud, en nuestro propio comportamiento, hay una actitud que generalmente egoísta y en muchas ocasiones también pues, xenófoba u homófoba o unas actitudes, diríamos, que nos separan, nos crean fronteras y muros, sencillamente porque tenemos puntos de vista distintos sobre cualquier aspecto, cualquier sentido. Todo esto, diríamos, nos lleva a una sociedad que es necesario, efectivamente, ante la que es necesario ofrecer determinadas respuestas. Y a mí me gustaría tener muchísimo más tiempo para aburriros más, pero voy a simplemente intentar ya resumir las últimas cuestiones. Tiene que haber, efectivamente, una doble respuesta que es fundamental. Primero tiene que haber una respuesta, diríamos, en la nueva forma, establecer una nueva forma de gobernar. La forma en que hoy se nos gobierna probablemente es una forma que no acaba de gustar a nadie, que no acaba de convencer a nadie. Hablamos, efectivamente, de que hay corrupción, y parece que está por todos los sitios la corrupción, ¿verdad? La corrupción política, ¿no? Existe corrupción, existe también una degradación democrática absolutamente, ¿no? Hasta el punto de que hoy, por ejemplo, pues efectivamente, pues el concepto de política, como antes os decía, es un concepto que está tachado, ¿no? Si yo os preguntara aquí, no lo voy a hacer, por supuesto, ¿verdad? Si os consideráis políticos, pues probablemente encontraríamos muchas respuestas que se encuentran en la calle cuando dicen, no, yo soy apolítico, ¿verdad? ¿Por qué es esta respuesta? Precisamente por eso, porque la política pues, ha ido degradando absolutamente, ¿verdad? Y a lo mejor tendríamos que recordar aquello que ya hace varios siglos pues nos lo planteó Pericles, pero que, y permitirme la referencia, hace unos meses en Zaragoza, dando una conferencia en el centro de Piñatelli, con un catedrático de la Universidad de Zaragoza, yo hablaba de esto, ¿verdad? Y él decía, sí, pero eso ahora tiene una versión nueva y moderna, y que la dijo, yo me la apropio, yo lo transmito a vosotros, decía, cuando os encontráis con alguien que se dice que es apolítico, tener cuidado con él, porque no es un ser inocente, sino inútil, precisamente por eso, porque lo que está ocurriendo es que efectivamente estamos, diríamos, haciendo una dejación de ese deber nuestro como ciudadanos. La respuesta ante esta situación es naturalmente una nueva forma de gobernar, pero también hay una segunda respuesta que es muy importante, una nueva ciudadanía. Hace falta una nueva ciudadanía en la que efectivamente seamos capaces de superar el egoísmo, el individualismo, esas fronteras que nos separan, convertir las fronteras que nos separan en caminos por los que avanzar juntos. Es necesario, ciertamente, dar pasos para asumir nuestra responsabilidad, el compromiso. También aquí quiero citar a Monsiváis cuando decía algo que también suelo repetir muchas veces,
veces, decía, el gran problema del mundo occidental es que el pueblo, y no me refiero al pueblo con mayúsculas, sino al pueblo del ciudadano, el pueblo se ha convertido en público. Y hoy somos espectadores. Y hoy la inmensa mayoría de la gente nos libramos a ser espectadores. Eduardo Galeano ya nos lo decía hace algún tiempo, ¿verdad? Con su forma estupenda de decir las cosas. Decía, cuando millones de personas en todo el mundo llenan los estadios para ver cómo 22 supermillonarios en calzoncillos juegan con una pelota, no hay esperanza, decía él. Bueno, pues efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que en este momento, bueno, aquí hay 200 personas, pero viendo al Baskonia ayer había 10.000 o 15.000, ¿verdad? 15.000. ¿Y qué? ¿Qué supone esto? Pues que efectivamente que estamos avanzando hacia una situación en la que, bueno, pues hay pues una banalidad de los auténticos valores básicos y fundamentales de nuestra vida, ¿no? Todo esto, ciertamente, lo importante es que cada uno de nosotros recuperemos nuestra función protagonista. Tenemos que dejar de ser público y ser simplemente espectadores. Yo recuerdo una gran amiga bonaerense que estuvo aquí dando las conferencias en Vitoria y yo le comentábamos estas cosas y me decía, yo allí en Buenos Aires, cuando doy conferencias, hago algo parecido. Allí en un teatro, cuando termino el teatro, les digo a la gente, no tenéis que ser espectadores, venga, subid al escenario, que tenéis que ser protagonistas, que tenéis que ser actores también de vuestra propia vida. Pues esto es lo que tenemos que ser todos, naturalmente, actores responsables, comprometidos con nuestra propia vida, porque será la única manera, efectivamente, de que seamos capaces de poder dirigir, efectivamente, todos esos otros elementos complementarios, toda esa integración que no es solamente social, sino que es económica, es cultural, es medioambiental, etcétera. Todo eso, naturalmente, partiendo del supuesto de que estos valores que yo me he permitido recordaros, pues son absolutamente fundamentales, pero entre los que, sin duda alguna, lo importante, el auténtico carisma del bien común, la esencia del bien común es precisamente el de poder disponer de una comunidad, el poder participar en una comunidad en la que de una manera fraternal, de una manera solidaria, podamos romper esa invisibilidad que hoy existe, efectivamente, y podamos trabajar por hacer, efectivamente, ese mundo mejor que tanto se habla, pero que es algo que va a depender de todos y cada uno de nosotros, para que de verdad todos, sin excepción, todos los seres humanos que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, de verdad, todos podamos alcanzar de verdad ese derecho al bienestar, y podamos vivir en una comunidad, podamos vivir en una ciudad donde efectivamente podamos alcanzar el bienestar individual y podamos alcanzar ese grado de relación afectiva, cordial, mutua, que nos va a permitir a todos efectivamente suponer y declarar que merece la pena y que tenemos que ser, por encima de cualquier circunstancia, responsables, actores, protagonistas de nuestra propia vida en todos los aspectos. Bueno, perdonadme por este rollo que os he soltado y nada más. Todo bien.